Ete, Amiki, Et, Amikae. Soy Elena. Yo soy Javier. Y para el mes grecolatino les tenemos un video muy entretenido sobre el anfitrión de Plauto y sobre el atormentador de sí mismo de Terencio. Bueno, yo voy a hablar de Auton Timuromenos. El nombre puede sonar medio complicado. Se le suele conocer en español como el atormentador de sí mismo o el verdugo de sí mismo. Es una comedia latina, toca temas como la relación entre padres e hijos, los malos entendidos, la relación entre amos y esclavos y los enamoramientos. Comedia latina que a mi juicio podríamos inscribir en la genealogía de las obras de la comedia de los malentendidos, como podrían estar por ejemplo otras obras latinas de la época, yéndonos más posteriormente quizás La Fierecilla Domada de Shakespeare, o aún más adelante podríamos tener por ejemplo las teleseries chilenas que tienen frecuentemente temas de malentendidos y de triángulos amorosos. Todo eso suelen ser las temáticas que habían en las comedias latinas de la época y que están presentes por supuesto en El atormentador de sí mismo. A simple vista, por lo enredados que son los diálogos y por la lejanía histórica, teniendo en cuenta que es una obra que está situada hace muchos años en un contexto que no es súper ajeno, en el que todavía habían personas vendiéndose como objetos, que eran los esclavos, pero aún así yo considero que tiene muchos puentes con temáticas que podríamos hablar hoy en día. En términos generales, la obra se trata de un padre que es muy duro con su hijo porque este está enamorado de una mujer que él no aprueba, y se le escapa un comentario de que a esa edad él estaba sirviendo para la realeza en Asia y entonces el hijo se lo toma muy literal y aprovecha esta instancia para hacerle creer a su padre que fue a hacer algo productivo por su vida y se fue a la armada, cuando en realidad solamente está en la casa de su amigo Clinia, quien resulta ser hijo de Menedemo. Menedemo llega a conocer a Cremes, el padre del que he hablado todo este tiempo. Se queda súper sorprendido Cremes porque no entiende la situación en la que está viviendo en unas condiciones muy precarias Cremes, y este le explica que es por la situación de su hijo y lo complicado que ha sido últimamente él saber que no está ahí, lo que le ha llevado a vivir una vida en sacrificio y lamentándose y atormentándose a sí mismo. Yo entonces les voy a hablar del anfitrión de Plauto. Este autor no se sabe mucho de él, en realidad se duda de básicamente todo. Se dice que nació en Sárcina, pero también no se tiene claro si nació aquí, también se duda de hasta la autenticidad de sus obras. De lo que trata el anfitrión es de este general que se llama Anfitrión, que va a la guerra y resulta que Júpiter, el dios Júpiter, se enamora de su señora. Y para quedarse con ella, se transforma, toma la forma de anfitrión y se queda con ella durante todo el tiempo que su hombre está en la guerra. Y para que no sean descubiertos, deja a su hijo Mercurio convertido en un esclavo, o sea, tomando la forma del esclavo Socias, en la puerta para que le avise cualquier cosa. La historia parte cuando vuelve el verdadero Socias a la casa y se da cuenta de que hay un hombre que es igual a él, parado en la puerta, que le dice que no puede entrar, que él es Socias. Obviamente cuando vuelve el verdadero anfitrión hay conflicto, se pelean los dos hombres que parecen ser iguales y uno termina confundido al igual que los personajes sobre quién es el verdadero quién. A mí en lo personal me gustó la obra, yo tengo que admitir que me reí con los chistes por muy simples que parecieran. Y creo que eso es lo rescatable de esta obra, que finalmente por mucho que la historia sea simple y que los chistes sean un poco malos y un poco burdos en momentos, me causan gracia a pesar de no estar en la época en la que se escribió. Otra cosa que me llamó la atención de esta obra es que su fin no es moralizante, sino que es divertir. Y eso se nota mucho con los personajes que hay, sobre cómo se habla. Y lo otro que me llamó mucho la atención, por decirlo de una manera, es lo importante que es la traducción en estos tipos de obras. Porque si no, se pierde un poco la gracia de los personajes y un poco la chispa de los chistes. Y me pareció muy buena la traducción que yo tomé. Hay varios elementos que vemos en común entre estas dos obras.
Primero, tenemos que Plauto habló y dijo en el prólogo de su obra El Anfitrión, la clasifica como una tragicomedia. Nosotros con Elena hemos decidido que tanto El Anfitrión como El Atormentador de sí mismo podrían ser consideradas tragicomedias en la medida en que ambas hacen comedia de situaciones, digamos, un tanto dramáticas o trágicas. Por esto mismo, consideramos que esa es una de las principales similitudes, pero también hay muchas otras. Podríamos también hablar de cierta similitud en la presencia del concepto del doble, quizás distintas formas de abordar el doble. En El Atormentador de sí mismo tenemos una forma del doble que se parecería quizás más al concepto anglosajón del foil, que vendría siendo como un equivalente que vive situaciones parecidas, pero paralelamente al protagonista, como por ejemplo en Hamlet vendría siendo el príncipe de Dinamarca, o en Harry Potter vendría siendo no Harry, sino Draco Malfoy. Podríamos decir que algo así sucede entre los personajes de Clinia y de Clitifón. De partida los dos empiezan con Cli, pero aparte de la semejanza de nombre nominal, también hay cierta cercanía en la situación, el momento de la vida en que se encuentran y la situación que están viviendo. Ambos están enamorados de una mujer y en ambos casos ese amor es un poco problemático. En el caso de Clitifón, él todavía no se lo ha revelado a su padre. En el caso de Clinia se lo reveló teniendo trágicas consecuencias, como ya lo mencioné anteriormente. Creo que en ese sentido podríamos decir que mi obra trata también el tema del doble. Mientras que en la mía se ve básicamente explícito que toda la obra trata de esto y es un tema bastante central. Que se parece a Anfitrión, el caso en el que hay realmente personas que son exactamente iguales por forma, pero es solamente una suplantación de identidad, no es un tema de personajes que se ven reflejados a modo de espejo, sino que es algo que se realiza solamente para crear confusión y es básicamente lo que arma toda la historia. Claro, en ese sentido podríamos decir que en la obra que leyó Elena hay cierto sentido de ocupar el espacio del otro, mientras que en la mía hay como una especie de equivalencia que nos ayuda como lectores a sentir que hay distintas formas de afrontar una situación. Se podría decir que El Anfitrión también es un poco más burdo en su sentido del humor, teniendo en cuenta, por ejemplo, incongruencias en la historia. Se trata básicamente de la historia del nacimiento de Hércules a base de este engaño por parte de Júpiter con Alcmena, pero durante toda la obra se tiene exclamaciones como ¡ay, por Hércules esto! Y todavía no había nacido. Entonces, eso básicamente por un sentido del humor que realmente no tiene sentido si lo ves en una línea histórica. En cambio, en el caso del Anfitrión, es una obra más sólida bajo los estándares contemporáneos, con lo que podríamos evaluar una obra en el sentido de que tiene menos hoyos dramáticos, menos incongruencias, y es quizás un poco menos burda, se toma un poco más en serio a sí misma, mientras que El Anfitrión podría ser más bien una especie de comedia absurda. La mía, si bien mantiene ciertos elementos de ese tipo de comedia, los hace con cierta seriedad. También en El Anfitrión los personajes principales son los mismos dioses que tienen conductas humanas. Tienen sentimientos de humor, rabia, picardía, y eso también se toma un poco para que la gente se pueda reír de estas particularidades humanas. Y es curioso ese recurso de utilizar a los dioses, que normalmente son personajes intocables y que están mucho más allá arriba de las personas, y usarlos como personajes cotidianos para reflejar cosas de nuestra humanidad. De hecho, es un recurso que en El Atormentador de sí mismo no está, pero sí lo podemos encontrar en obras contemporáneas como figuras ya no tan lejanas, sino que un poco más cercanas a lo que somos los humanos. Creo que tal cual, si tomáramos el texto y se lo presentáramos a gente de nuestra generación, quizás habría poca sintonía, el lenguaje es un poco confuso y las escenas se tornan un poco repetitivas y cuesta mucho entender lo que está pasando. Pero sí creo que hay ciertas ideas, ciertas temáticas y ciertos elementos introducidos en la obra que pueden
proyectarse a futuro y que podrían servir para hacer buenas reescrituras con temas muy interesantes. También el anfitrión tiene esto, creo que los chistes y el humor en general es bastante universal. Los temas como la suplantación de identidad, infidelidad, confusiones, es algo que desde el año 1 hasta el 2020 y en adelante uno se puede reír de esto y uno lo comprende. Y creo que es básicamente este núcleo el que sí se puede, y uno se puede seguir riendo de esta obra hasta el día de hoy y entenderla, pero quizás los personajes y el contexto en sí es un poco antiguo, entonces pasarlo con una reescritura sería una muy buena idea. Pero la idea, súper. Funciona. Bueno, eso fue todo por hoy día. Espero que les haya gustado mucho este video y les dejamos aquí abajo nuestras redes sociales para que nos sigan, le den like a este video, se suscriban obviamente al canal. Y nos vemos para una próxima ocasión. No olviden checar nuestras redes sociales en la descripción. Adiós, nos Chao. vemos. ¡Válete!